Hola, buenas tardes y bienvenidos a este webinar de fijación por inducción que impartimos desde BMI. Vamos a ofrecer unos minutos de cortesía para todos aquellos oyentes que no se han podido comenzar y en 5 minutos comenzamos. Muchas gracias, os esperamos. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Vale, sí. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar de BMI sobre fijación por inducción. Yo soy Eloy Pérez, soy el Product Manager de impermeabilización sintética de BMI y tengo el placer pues, de presentaros a mi compañera Patricia Medina, que va a ser la ponente de este webinar. Buenos días, Eloy. Buenas, ¿qué tardes tal? ya. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues es un placer tenerte con nosotros. Patricia Medina, ella es BMI Expert en el área de negocio de cubierta plana no residencial de BMI y nos va a explicar pues, las ventajas de la fijación por inducción aplicada en nuestros sistemas de impermeabilización Everguard TPO.
Vale, pues antes de comenzar con el webinar, Patricia, si te parece, pues vamos a comentar a nuestros oyentes quién es BMI. Les vamos a dar un poco de contexto y después pues ya pasamos con la ponencia en sí y al final pues tendremos un turno de preguntas. Bueno, pues entonces, fijaros, pues BMI, el grupo BMI, es el líder europeo en fabricación y venta de productos y sistemas, tanto de cubierta plana como de cubierta inclinada. El grupo BMI pertenece a su vez a Standard Industries, que es un conglomerado industrial privado que tiene más de 20.000 profesionales, es uno de los mayores conglomerados a nivel mundial. Dentro de Standard Industries tenemos también la empresa GAF, que son líderes en el mercado norteamericano y tanto con GAF y con el grupo BMI, pues podríamos decir que estamos ante pues, los líderes mundiales en cuanto a la fabricación y venta de productos de cubiertas planas e inclinadas. Si vamos a la diapositiva siguiente, aquí entramos en más detalles sobre el grupo BMI. El grupo BMI tiene más de 200 años de experiencia, estamos en más de 30 países con más de 8.500 profesionales. En 2022 facturamos unos 2.400 millones de euros. Entonces, seríamos el mayor fabricante europeo de productos y sistemas de cubierta inclinada y plana. En la siguiente diapositiva, pues ya particularizamos a quién es BMI en Iberia. Pues BMI Iberia, pues somos un equipo de profesionales, tantos técnicos comerciales, prescriptores, formadores y todo, pues el resto del equipo, desde atención al cliente, logística y otras funciones orientados pues para daros un servicio en la excelencia y en el servicio, ¿no? Entonces, si vamos, comentamos, tenemos 6 fábricas de productos de cubierta inclinada y componentes de cubierta inclinada, concretamente de Texas, marca Covert, y me gustaría mencionar las fábricas de Villaluenga de la Sagra en Toledo y de Outeiro da Cabeza en Portugal. Contamos también con una planta de fabricación de productos para impermeabilización de cubiertas planas, así como aislamientos térmicos y acústicos, que está situada en Tabernes de la Valdigna y son los productos Chova. Y después tenemos 12 centros logísticos y numerosos depósitos para poder, pues eso, daros un excelente servicio, además de unos productos de calidad. Y bueno, sin más dilación, pues doy paso a Patricia Medina, que es nuestra BMI Expert en el área de negocio de cubiertas planas no residencial, que nos va a hablar sobre los sistemas de inducción con TPO. Pues Patricia, bienvenida y somos todo tuyos. Buenos días. Muchas gracias, Eloy, por tu presentación. Creo que se me oye bien. Si no, Sí, bueno, Eloy, avísame en cualquier momento. eso es. Y bueno, como os comentaba Eloy, efectivamente hoy vamos a ver un sistema de fijación de nuestra lámina de TPO, una lámina que se llama Bergar TPO, que la fabrica GAF. Como os comentaba Eloy, GAF es una empresa que trabaja en Estados Unidos y bueno, esta lámina la traemos desde allí, se lleva fabricando más de 30 años. Con este webinar lo que queremos ver es sobre todo este sistema, qué beneficios nos trae frente a un sistema tradicional que sería el de la fijación mecánica y de qué manera podemos sacar mayor rendimiento a nuestra cubierta utilizándolo. Entonces, bueno, aquí en la imagen que tenemos en la portada podemos ver distintos elementos que al final van a componer este sistema, como tenéis debajo de la lámina, que serían las fijaciones de inducción, y luego los distintos bastones de enfriamiento, que son unos imanes, que lo veremos más adelante, que van a disipar ese calor extra que nos va a proporcionar la máquina de inducción. Esta formación la vamos a estructurar en distintos puntos. Vamos a empezar primero por el primer punto, que sería qué es la inducción y cómo funciona. Os lo explicaré muy simple, que seguramente vosotros
lo hayáis visto en vuestra cocina en cualquier situación. Después, ¿qué herramientas vamos a utilizar para hacer esta fijación? ¿Cómo funciona la máquina, que al final es la que nos va a asegurar que esa fijación se ha hecho correctamente? ¿Qué ventajas vamos a sacar utilizando esta fijación? ¿Cómo debemos organizarnos y qué pasos debemos seguir para que la fijación se haga correctamente? Después veremos algunos ejemplos de cálculo para poder mostraros cómo veréis un cálculo en el que está hecho con fijación por inducción. Y por último, qué es la fijación mixta y qué beneficios vamos a poder sacar de esta fijación y también qué significa esto de que sea mixta. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio. El sistema de Bergard TPO es un sistema que está formado por una lámina de TPO, una lámina de poliolefina, una lámina sintética de color blanco, que como os he comentado antes, se trae desde Estados Unidos y lleva más de 30 años fabricándose. Además, esta lámina compone entre ellos un sistema que sería el sistema de Bergard TPO, que lo veis en la parte de la derecha. ¿Este sistema de qué se compone? Pues tendríamos la lámina de TPO y en la parte inferior tendríamos un aislamiento que podría ser tiro o lana de roca. En la parte inferior de este aislamiento tendríamos una barra de vapor que según el proyecto veríamos si es necesaria o no. Y por debajo de este aislamiento, de esta barrera de vapor, pues tendríamos el soporte, que depende del caso, puede ser hormigón, madera o chapa, pero lo que nos vamos a encontrar principalmente va a ser chapa porque este sistema sobre todo se utiliza en naves industriales donde el soporte va a ser este. Además, este sistema se puede utilizar también para cubierta invertida, pero normalmente se va a utilizar para cubierta tradicional, como podéis ver aquí. ¿Qué puntos positivos tiene este sistema? Pues al ser una lámina que lleva fabricándose mucho tiempo en Estados Unidos, es una lámina que se ha ido mejorando con el tiempo y que resulta una lámina de calidad dentro del mercado de impermeabilización. Además, tiene una armadura que la veremos más adelante, que es una armadura de patente propia, que es lo que le da una alta resistencia a la succión. Y además de esa buena armadura que os estaba comentando, la propia poliolefina de la lámina nos va a conferir una alta soldabilidad y nos va a permitir que la lámina no tengamos ni que rascarla ni que activarla cuando hagamos los solapes. En la parte inferior de esta imagen podéis ver distintos sellos que tenemos con este sistema. Bueno, el marcado C, que tiene la lámina y los distintos productos que componen este sistema. Además, tenemos, cada uno de los productos tiene un sello de FM Approval y además contamos con numerosos assemblies dentro de FM que los podréis encontrar en el RoofNob, que no sé si estáis muy metidos en este nicho que ahora mismo hay, pero bueno, en RoofNob podéis encontrar todos nuestros sistemas con distintas variaciones, tanto configuración mecánica como configuración por inducción. Y luego, por último, lo que quiero resaltar es que con este sistema también tenemos un DIT que es un documento que expide el Torroja y que nos va, en este DIT lo que recogemos es que este sistema también se puede utilizar para pendiente cero. En ese documento además encontraréis distintos sistemas, no únicamente el que estamos viendo en pantalla, sino también sistemas que pueden ser adhesivados, lastrados, con cubierta invertida, vegetal, distintos tipos de sistema que lo vais a poder encontrar en internet directamente. Si buscáis DIT Bergard TPO os va a salir el documento. En esta siguiente página podemos ver esta armadura que os estaba comentando. Al final la lámina se compone de una capa superior, que es una capa de polipropileno, que le confiere esa alta resistencia a los rayos ultravioletas. Estamos hablando de un SRI de un 94%, y esto pues al final ayuda en proyectos donde se quiera obtener un sello de sostenibilidad, pues esto nos va a dar más puntos. En la parte intermedia tendríamos la armadura, una armadura de poliéster, que en este caso, frente a otras láminas que vamos a encontrar en el mercado, únicamente nuestra lámina está compuesta por poliéster, no mezcla armadura de fibra de vidrio y de poliéster. Y luego en la capa inferior tendríamos otra vez una capa de polipropileno, que esa es la que le confiere la alta soldabilidad que os he comentado antes, que no vamos a necesitar ni rascar ni activar la lámina para que en los solapes la lámina se pueda soldar perfectamente y evitar que nos pueda entrar agua por ahí.
En la parte de la derecha podéis ver esta imagen de cómo sería, bueno, cómo es esta armadura que os comentaba. Esta armadura, además de estar los filamentos superpuestos, los filamentos de poliéster, además están entrelazados. ¿Con esto qué conseguimos? Al final conseguir las propiedades que nos da una lámina de una armadura de poliéster y una armadura de fibra de vidrio cuando se combinan. Y en este caso, con esta única armadura conseguimos ambas propiedades. ¿Y qué punto positivo tiene que al final solo tengamos una única armadura? Que si tenemos una única armadura y estamos comparando dos láminas, por ejemplo, de espesor 1.5, al tener menos armadura, la masa que vamos a tener en la parte superior e inferior va a ser superior porque únicamente tenemos una armadura que ocupe ese espacio. Perfecto. Entonces, esta lámina la vamos a encontrar en distintos espesores, perdón, en distintos, bueno, espesores también, pero en distintos anchos, que es lo que me quiero centrar en esta imagen. Con distintos anchos que nos van a permitir fijar la lámina de una manera o de otra. En este caso, como vamos a hablar haciendo sobre todo hincapié en la parte de inducción, como podéis ver en la columna más a la derecha, podéis ver que en la fijación por inducción se puede utilizar con todo tipo de rollos. Si os fijáis en la última, estamos hablando de rollos de hasta 3,65 metros, es decir, la instalación va a ser mucho más rápido y vamos a tener menos mermas, que eso lo vamos a ver a fondo cuando vayamos yendo poco a poco dentro de la presentación. Vale, vamos a empezar. ¿Qué es la inducción? La inducción, como os comentaba antes, seguramente vosotros lo habréis visto en casa cuando tenemos una placa de inducción. Si colocamos la sartén, ahí la inducción va a trabajar, es decir, se va a calentar la sartén. Si simplemente pusiésemos la mano, no notaríamos ese calor. Entonces, este sistema lo que nos permite es fijar tanto el aislamiento como la lámina, aplicando con la máquina de inducción ese calor y hacer que la plaqueta se pegue, se adhesive con la parte inferior de la lámina. Esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, aquí quería enseñaros un ejemplo fácil para que lo entendieseis perfectamente y entender qué es la inducción. Para la inducción vamos a necesitar distintos elementos. En la primera parte vamos a ver la máquina de inducción. Esta es la máquina que veíamos en la imagen anterior, que es la que nos va a dar ese calor sobre la plaqueta, la va a activar y entonces se va a adhesivar la plaqueta con la lámina. En la parte de la derecha de esa máquina vemos 6 bastones de enfriamiento. Estos bastones lo que van a hacer va a ser disipar el calor extra que tenemos en la lámina para evitar que ésta se queme. Posteriormente tendríamos los tornillos, que al final serían los que nos van a fijar esa lámina al soporte, y estos tornillos irán desde el aislamiento o desde el tablero de cubierta, según el caso del proyecto que tengamos, hasta la chapa, en este caso si es un soporte de chapa, y si no, pues hasta el forjado de hormigón. Es importante tener en cuenta que según el soporte que tengamos, la fijación, bueno, el tornillo va a ser distinta, si es para hormigón, madera o chapa, y pues al final es lo que nos va a indicar qué es lo que tenemos que utilizar. Y por último tendríamos las arandelas de inducción. Estas arandelas es importante que son distintas para si es una lámina sintética de TPO o si es una lámina de PVC. Es importante tratarlas con cuidado, con cuidado en el sentido de que no se queden expuestas al sol, porque como os comentaba, tiene ese adhesivo que cuando se aplica la máquina se activa. Entonces, ese adhesivo al final, si lo dejamos a la exposición del sol, puede deteriorarse y además coger polvo que pueda encontrarse en el ambiente. Entonces, estas fijaciones que siempre se dejen guardadas en la caja, y cuando se vayan a utilizar que se coloquen y que se tapen lo antes posible con la lámina. ¿Qué ventajas vamos a encontrar? Así, antes de entrar más profundamente, ¿qué ventajas vamos a encontrar si utilizamos una fijación por inducción? Como veíamos en imágenes anteriores, con la inducción podemos utilizar anchos de rollo de hasta 3,65 metros. ¿Esto qué nos va a evitar? Cortar rollos, sobre todo en esquinas y perímetros, que en esas zonas es donde depende del proyecto, necesitaremos anchos de rollo de 0,51, 0,76, que esos van a venir de cortar los rollos que tenemos de 1,52 o 2,44. Y al evitar cortar rollos, ¿qué vamos a conseguir?
que haya menos metros lineal de soldadura, porque vamos a tener menos solapes, y además, cuando tenemos una fijación por inducción, el solape lo reducimos de 12 centímetros a 5. Es decir, estamos minimizando esa superficie que vamos a tener de soldadura. Y además, si tenemos que cortar menos rollos y tenemos que soldar menos, pues la instalación pues va a ser mucho más rápida y la estética de la cubierta pues va a ser mucho mejor. Con esta fijación que conseguimos, pues podríamos ahorrar entre un 25 y un 50, estos son valores aproximados que no hay que tomárselos a fuego, sino que tenemos que tener en cuenta que al final la solución tiene que ir acorde al proyecto que tengamos y se debe estudiar cada proyecto a proyecto, teniendo en cuenta las características que tiene este. Como os comentaba antes, con este sistema contamos también con Assembly, que podéis encontrar en RoofNav, donde en RoofNav pues nos va, según el assembly que estemos cogiendo, pues nos indicará la densidad de fijaciones que vamos a tener que colocar. Como os comentaba antes, si utilizamos una fijación por inducción, no vamos a tener que solapar esos 12 centímetros que si utilizásemos una fijación en el solape, porque no tenemos que colocar en ese solape la fijación, sino que simplemente nos iríamos a 5 centímetros, como podéis ver en la imagen. Por lo tanto, tendríamos la zona de soldadura y la zona de dejar de margen entre el solape y el borde de la armilla. Es decir, tendríamos únicamente 50 milímetros o 50 centímetros. Pero además, como hemos dicho antes, esta fijación nos va a servir también para fijar el aislamiento. Aquí podéis ver cómo, además de fijar el aislamiento, nos va a reducir el número de fijaciones que vamos a tener que colocar, tanto para la lámina, como hemos visto antes, como para el aislamiento. Si vamos a una fijación en el solape, si vamos a un panel de PIR, que estamos hablando de 1,2 por 2,4 metros de dimensiones, si vamos a una fijación en el solape, tendríamos que colocar 6 fijaciones en el perímetro, desfasados unos 10-15 centímetros, y en cambio, si nos vamos a una fijación por inducción, como seguramente nos caiga alguna fijación dentro del panel, únicamente vamos a tener que colocar 4 fijaciones en las esquinas. En cambio, la lana de roca, como ya lleva las mínimas fijaciones, si es un panel pequeño, colocaríamos una fijación, si es un panel grande, colocaríamos 2, no vamos a poder reducirlo en las fijaciones por inducción. Y os preguntaréis, ¿por qué el PIR debe llevar más fijaciones que un panel de lana de roca? Al final, el PIR es un aislamiento de célula cerrada y por estabilidad dimensional del propio panel hay que colocar esas fijaciones. ¿Por qué? Porque al final, si solo lo colocásemos una fijación en el centro o 2 fijaciones, si pisásemos en una de las esquinas, se podría levantar del otro lado. Entonces, por eso es importante que se coloquen las 6 fijaciones. Y por último, como hemos hablado antes, FM al final, dentro de los assemblies, nos indica cómo debemos fijar la lámina, pero también el aislamiento. Entonces, si estamos hablando de proyectos bajo un assembly, debemos consultar ese assembly y ver qué nos indica para ver qué fijaciones debemos de colocar, porque puede depender que nos diga desde 8 fijaciones hasta 10, hasta 12, no sabemos. Entonces, hay que tener en cuenta el assembly. Vale. Y ahora, ¿cómo debemos proceder para hacer esta inducción? Como habéis visto antes, en la imagen anterior teníamos colocadas las fijaciones y una vez que tenemos colocadas las fijaciones, colocaríamos la lámina. Entonces, es importante tener en cuenta algunos puntos porque las máquinas de inducción hay distintos tipos de máquinas y según la máquina que vayamos a utilizar tendremos que tener en cuenta unas cosas u otras. Hay máquinas de inducción que solo funcionan cuando el soporte que hay debajo, es decir, el aislamiento, tiene un acabado en PIR. Entonces, según se vaya a utilizar el paquete de cuerda que vayamos a tener, que se consulte cuál es la máquina idónea para ese proyecto. Pero claro, al final la inducción podéis decir, vale, pero no es como si yo pongo a mis trabajadoras a fijar la lámina, que al final tienen que colocar las fijaciones cada 25, cada 23,8, depende del paso de greca que tengamos. Claro, aquí es un poco más complejo, que en realidad una vez que se entiende no es tan complejo, sino que hay que entender cómo se deben organizar los equipos para al final sacar partido a esta solución.
Para ello, nosotros, si se nos solicita un cálculo, se hace una definición de la cuadrícula que va a seguir en cada una de las zonas de la cubierta, porque hay que entender que cada una de las zonas de la cubierta va a tener una carga de viento y por lo tanto una densidad mayor o menor, depende de la zona donde nos encontremos. Va a tener una retícula. Esa retícula va a venir marcada en el cálculo de fijaciones y esa es la retícula que deben marcar los trabajadores dentro de la zona de la cubierta con el azulete y una vez que ya la tengan reflejada, colocarán las fijaciones como podéis ver en la imagen de la derecha. Las fijaciones se colocarían llegando hasta el soporte resistente porque al final es lo que nos va a sujetar la lámina. Si contamos más o menos, por experiencia propia nuestra, deberíamos contar más o menos con un equipo de 8 personas, de las cuales 2 de ellas irían colocando el aislamiento y además fijando con las correspondientes fijaciones. 5 personas irían colocando la lámina y una persona por detrás iría haciendo de esas 5 personas colocando la lámina y además haciendo los solapes, porque lógicamente hay que hacer esos solapes con el robot de soldadura para evitar que nos entre agua por esos puntos. Y otra última persona que sería la que va realizando la inducción y por último haría los remates. Eso al final, según se organice cada equipo, igual encontrarán mejores maneras de trabajar, pero por nuestra experiencia, esto es lo que más beneficios saca. En la parte inferior os he puesto un poco unos ratios de más o menos cuántas placas es capaz de colocar un operario, bueno, de colocar la máquina de inducción y que esa inducción sea correcta por minuto. Estaríamos hablando de 4 a 5 plaquetas, es decir, de 240 a 300 plaquetas por hora. Entonces, esto es al final nos va a facilitar y nos va a hacer que el trabajo sea mucho más rápido dentro de la cubierta. ¿Qué pasos vamos a seguir? Lo que veíamos antes. Colocaríamos el soporte, colocamos el aislamiento con sus correspondientes fijaciones y después colocaríamos la retícula de inducción que hemos visto con las fijaciones de inducción que veis ahí. En este caso, lo que veis en la imagen, además de estas plaquetas de inducción, se les incorpora una especie de cánula, como cuando trabajábamos con las fijaciones en solape, que tienen una cánula. Se puede incorporar esta cánula a la fijación por inducción para al final evitar esa rotura de puente, evitar ese puente térmico y además minimizar la longitud del tornillo. Una vez que ya tenemos marcada la retícula, tendríamos que desenrollar la lámina por encima de estas fijaciones. En la imagen más a la derecha podéis ver al operario que al final está midiendo esos 5 centímetros que se van a solapar las láminas. En ese caso, como podéis ver, muchas veces para evitar que la lámina se vuele, se colocan esas fijaciones provisionales, que no son provisionales porque no se van a quitar, pero esas fijaciones que no van a fijar la lámina para evitar que se mueva en ese momento, pero no para evitar que el viento las levante. Entonces, en ese caso, si vamos a colocar esa fijación para ayudarnos en el montaje, sí que tendríamos que solapar 12 centímetros porque tenemos que meter dentro de ese solape esa fijación. En el siguiente paso tendríamos, al final, hemos tapado las fijaciones y ahora dónde están las fijaciones. Entonces, para ello se puede hacer con una máquina como la que veis en la imagen y esa máquina lo que hace es detectar dónde tenemos plaquetas, dónde hay metal y entonces marcaría con azul dónde nos encontramos esas plaquetas. Una vez que ya están encontradas esas plaquetas, tenemos que ir con la inducción. La máquina, bueno, previamente a todo esto, sí que eso seguramente lo conoceréis, habrá que hacer una prueba de soldadura para ver si el robot de soldadura está a la temperatura y a la velocidad correcta para la climatología en la que nos encontramos en ese momento y hacer que la soldadura pues sea correcta y la lámina no esté adhesivada, sino que tiene que estar soldada. Pues lo mismo tendríamos que hacer con la máquina de inducción. La máquina de inducción también se debe hacer unas pruebas previas, que eso en nuestro manual de inducción además lo podéis encontrar. Se deben hacer unas pruebas previas para
al final entender cuál es el valor. Al final tiene distintos números de configuración en la máquina, que nos va a decir qué número es el que debemos colocar para esta ocasión, para este momento del día en el que estamos trabajando, para que la inducción se haga correctamente y al final la totalidad de la plaqueta se quede pegada a la lámina que tenemos en la parte superior. Entonces, una vez que ya hemos calibrado esa máquina, que sería previo a todo esto que estamos viendo en las imágenes, que está calibrada la máquina, iríamos con la máquina con el número que ya hemos comprobado y colocaríamos la máquina encima de la plaqueta que hemos marcado previamente. La máquina se pone encima, se pulsa y la máquina, cuando ya ha terminado, pita y quitaríamos inmediatamente esa máquina. Pero es muy importante, como hemos dicho antes, que se coloque justo después los bastones, que los bastones los tenemos en la parte de la derecha. Estos bastones más o menos que estén 20 segundos, si están más no pasa nada porque la inducción ya está hecha y es simplemente disipar ese calor extra que podamos tener. Entonces, para ver, al final, para que esta instalación se haga lo más rápido posible y lo más ordenado, os enseñaré más adelante un vídeo donde vais a ver de qué manera es la mejor y la idónea para hacer esta organización del punto 5 al punto 6 y al final pues que el equipo vaya lo más organizado posible. Aquí podéis ver el vídeo que os comentaba, lo voy a poner. Ya lo tenemos. En este vídeo habéis podido ver las distintas partes que hemos visto, habéis podido ver, no sé si os habéis fijado, que la retícula de inducción en las zonas de perímetros y esquinas, que es donde más carga tenemos, la densidad era mucho mayor, que según que si lo comparábamos con la zona más central, que donde la densidad era más inferior.
Y también, por ejemplo, el tornillo que tiene que ir hasta el soporte, la organización que debe tener la persona que está haciendo la inducción, que si os habéis fijado teníamos, lo podemos ver aquí, la máquina la colocaba, iba moviendo los bastones en paralelo. Entonces, de esa manera, la persona que está haciendo la inducción tiene que moverse menos y, por lo tanto, va a tardar menos en hacer todo el trabajo. Vale. ¿Qué manera tenemos de comprobar que esta inducción está hecha? Porque, claro, al final no sabemos si hemos pasado por todas las placas, si hemos dejado el tiempo suficiente la máquina, si hemos dejado el tiempo suficiente el imán. Entonces, para ello existe una prueba. Bueno, dos pruebas, vamos a decir. La primera prueba, que sería visual, vamos a decir, sería con un émbolo. Con un émbolo al final, si lo colocásemos encima de la membrana, encima de esa plaqueta, si tirásemos para arriba, si la lámina se mueve, es decir, que la soldadura no está hecha, porque es independiente la plaqueta de la lámina. En cambio, si la lámina no se mueve ni se arruga, es que está correctamente hecha. Pero además, nosotros sabemos cuántas fijaciones hemos colocado. Y si lo contrastamos con las fijaciones que nos marca la propia máquina de inducción que hemos soldado, podríamos comprobar si al final hemos hecho todas las plaquetas. Pero lo importante es seguir un orden. Si seguimos el orden, al final no nos saltaremos ninguna. Aquí podéis ver esto que os mostraba, bueno, que os indicaba al principio, en la parte de la derecha. Si os fijáis en esta parte de aquí, no sé si se ve mi ratón, pero en la parte superior, si toda la superficie, cuando hacemos las pruebas de calibración de la máquina, toda la superficie se ha quedado adhesiva, es decir, cuando hacemos la prueba, la lámina, vemos la armadura sobre la plaqueta, toda ella estaría correctamente hecha. Si vemos que se quedan parches como está en la parte inferior, la plaqueta no estaba totalmente adhesiva. Entonces, ese no es el número correcto que tendríamos que utilizar. Tendríamos que probar otro. Y por último, si la plaqueta, si la lámina se ha quemado, estamos utilizando un número mayor del que deberíamos. Pero además es importante tener en cuenta la imagen de la derecha. Hay que colocar la fijación sin apretar demasiado ni apretar poco. Pero bueno, eso es lo mismo que cuando colocamos una plaqueta y un tornillo con una fijación en el solape. Y como os comentaba antes, al final, esta plaqueta tiene un adhesivo en la parte superior que, si se deja a la intemperie, se puede activar con el sol e incluso puede coger suciedad y hacer que cuando se vaya a hacer la inducción no trabaje correctamente y la lámina no se adhesive. Vale. ¿Y por qué tenemos que fijar la lámina? Al final nosotros, cuando tenemos una cubierta, el viento sopla y por la succión del viento sería lo que nos produciría que esa lámina se nos levantase. Y evitar desastres como los que podemos tener en estas imágenes. Para ello se utilizan distintas normativas, como podéis ver aquí, el código técnico, que al final es del que se basa el código técnico oficial de la normativa española, que se basa el Eurocódigo, y por último tendríamos la TAC 006, que es una guía europea para la fijación de láminas sintéticas. Como os comentaba antes, dentro de la cubierta vamos a tener distintas zonas, siendo la zona roja la que más carga de viento va a tener, porque es la zona de las esquinas, la más cercana al perímetro, que además tiene por los dos lados, le sopla el viento. La siguiente zona con más carga sería la amarilla, la zona G, luego la zona H y la zona I. Aquí lo que os quiero enseñar es un cálculo con fijación en el solape, en el que podéis ver un resumen, que esto lo encontraréis en nuestros cálculos, un resumen de cómo vamos a tener que fijar la lámina en cada una de las zonas. Como os he comentado antes, en la zona F es la zona donde más carga vamos a tener y, por lo tanto, donde más fijaciones vamos a tener que colocar. Esta mayor densidad de fijaciones lo que nos va a hacer es que tengamos que colocar rollos de anchos más estrechos, porque las fijaciones las vamos a tener que poner más juntas y, por lo tanto, vamos a tener que ir a rollos más pequeños. En esta imagen podéis ver que en las columnas F y G de esas zonas, en ambas zonas vamos a tener que colocar los rollos de 1,52 partidos a la mitad, en los anchos de rollo de 0,76.
Y según nos vamos yendo hacia la zona central de la cubierta, que sería en la zona I, pues en la zona H vamos a poder colocar el ancho de rollo de 1,52 y en la zona central el ancho de rollo de 2,44. Aquí tenéis un resumen, pero luego después lo veremos más detalladamente. En cambio, si nos vamos a una solución mixta, porque al final la solución por inducción sí que tiene un sobrecoste, porque al final las fijaciones son más caras, pero hay que estudiar todo en un conjunto. Como hemos visto antes, estamos yendo a un trabajo más rápido, no tenemos que cortar rollos, no perdemos tanta superficie de lámina por mermas, menos tiempo de trabajo tanto de desenrollar los rollos como de cortarlos como de soldarlos, también menos tiempo de colocación de las fijaciones. Entonces, por ello, en muchos proyectos lo que se estudia es que sea una solución mixta. Esta fijación mixta, ¿qué significa? En las zonas donde más carga tenemos, que serían las zonas F y G, es donde vamos a ir con rollos con fijación por inducción. Estas zonas donde si no tendríamos que cortar los rollos, como hemos visto en la imagen anterior, a 0,76, o incluso en algunos proyectos que lo tenemos que colocar a 0,51, porque por ejemplo están muy cerca del mar o tienen una altura más elevada de lo normal, no tienen peto, bueno, distintas características que va a tener el proyecto. Lo que va a hacer pues es que tengamos una carga mayor de viento y por lo tanto una densidad mayor. Y por lo tanto que tengamos que cortar los rollos más pequeños. Entonces, en estas zonas se puede estudiar el colocar la inducción y evitar tener que cortar el rollo en esos anchos que os estaba comentando de 0,51 o 0,76. En este caso podríamos ir con el rollo completo de 3,65 y hacer la retícula correspondiente por debajo de esa lámina, porque al final, como no estamos colocando la fijación en el solape de la lámina, podemos colocar las fijaciones siguiendo la retícula que queramos porque no va a venir marcada por el ancho de rollo que tengamos. Entonces, en estas zonas, como podéis ver en las columnas F y G, colocaremos rollos de 3,65. ¿Y cuál sería la retícula que vamos a tener que colocar en cada una de estas zonas? Por ejemplo, como podéis ver en la zona F, tendríamos una distancia entre fijaciones de 0,50 que viene marcado por el paso de greca, viene marcado por un múltiplo del pase de greca que tengamos, que en este caso el pase de greca que tenemos en este ejemplo es de 250, que es lo más común. Tendríamos una retícula marcada por un rectángulo de 0,50 y por la otra dimensión sería 0,40, ¿vale? Entonces tendríamos que colocar las fijaciones en esa zona de 0,40 por 0,50, como podéis ver en la imagen de la derecha. En la zona G, en cambio, como tenemos menos carga de viento, podemos distanciar ligeramente más las fijaciones. Y en esta zona tendríamos una retícula que estaría marcada por 0,50 en un lado y 0,50 en el otro. Es importante que esta retícula siempre sea lo más cuadrada posible para que al final todas las fijaciones trabajen más o menos de la misma manera. Importante, si al final se decidiese hacer por una fijación todo por inducción, en la zona I, que es donde menos carga vamos a tener de viento, es importante que saber que la densidad mínima de fijaciones por inducción siempre es una fijación por metro cuadrado. Es decir, en la zona I, aunque nos permitiese colocar las fijaciones más distanciadas, lo máximo que podemos distanciarlas es de 1 por 1, ¿vale? Ese ha sido un inciso para que no se me olvidase el tema este de la densidad mínima de fijaciones. Y en este proyecto en el que estamos ahora, vuelvo otra vez al cuadro. En estas zonas, como estamos hablando de una fijación por una fijación mixta, en la zona HI, como hemos visto previamente, no necesitamos cortar el rollo, por lo tanto podríamos pasar de la zona F y G y podríamos continuar haciendo una fijación en el solape, con un rollo de 1,52 en la zona H y un rollo de 2,44 en la zona I. Y me podríais preguntar, ¿por qué en la zona H no podemos colocar un rollo de 2,44? Al final hay que entender que el ancho del rollo nos va a marcar la distancia que vamos a tener entre filas de fijaciones. Al final, cuanto más ancho sea el rollo, más separadas vamos a tener las fijaciones y por lo tanto más bolsa de aire se puede crear, que en realidad no es una bolsa de aire en continuo, pero sí, cuanto más separemos las fijaciones, más problemática podemos tener por la acción del viento. Entonces, únicamente vamos a poder utilizar el ancho del rollo de 2,44 únicamente en la zona I. Si pasásemos
a la parte inferior pues tendríamos un resumen de esto que os comentaba antes, del número de fijaciones que vamos a tener por inducción, del número de fijaciones que vamos a tener en solape y además las fijaciones que vamos a tener por aislamiento. Si utilizásemos un aislamiento de PIR, las fijaciones del aislamiento se verían disminuidas si lo comparásemos con el cuadro que teníamos en la imagen anterior. Aquí os quiero enseñar, porque al final, como os comentaba antes, sí que la inducción como tal, las fijaciones sí que son más caras, pero claro, al final hay varios factores que nos pueden alterar, como lo que estábamos hablando antes, de tiempo de trabajo de corte de lámina, tiempo de trabajo de colocar las fijaciones y además, bueno, tiempo también de soldadura y además la cantidad de lámina que perdemos cuando utilizamos una fijación en el solape, que como os he comentado antes son 12 centímetros, y si vamos a una fijación por inducción estaríamos hablando de 5 centímetros. Entonces, en estas gráficas que podéis ver aquí, podemos ver las diferencias de todos estos valores que os estaba comentando entre si hacemos un tipo de fijación u otra. La combinación 2 sería una fijación toda la cubierta con fijación en el solape. La combinación 1 sería fijación mecánica en las zonas más centrales e inducción en las zonas FG, que sería el ejemplo que hemos visto antes. La 13.1 sería únicamente la zona I, la zona central con fijación por inducción, y el resto de las zonas, perdón, con fijación en el solape y el resto de las zonas FG y H con inducción. Y por último, la combinación 16, todo con inducción. Como podéis ver, el valor que más nos puede saltar a la vista sería, por ejemplo, el de los metros cuadrados de merma. Fijaos cómo se minimiza si utilizamos todo en fijación por inducción, o si simplemente comparásemos la combinación 2 de la combinación 8.1, que es lo que normalmente se tiende a estudiar. Fijaos cómo se disminuye ligeramente la fijación total utilizada, que por eso es importante estudiar proyecto a proyecto para saber y para entender qué solución es más idónea para este caso. Y además también podéis ver que los metros lineales de soldadura, que al final son metros lineales de tiempo de la persona que está trabajando y de pérdidas de lámina, se ven también minimizados. La combinación 16, si simplemente tuviésemos en cuenta estos valores que estamos viendo, pues sí que sería la más idónea, pero al final la fijación por inducción hay que entender que es más cara que la fijación en el solape. Y también al final, cuando se hace una fijación por inducción, los equipos tienen que estar correctamente organizados para al final sacarle rendimiento a esto que estamos hablando. Y aquí lo que os quiero poner en más grande es el porcentaje de mermas que tendríamos entre un proyecto y otro. Esto sería de la totalidad de la cubierta. Fijaos, en la combinación 2, estamos hablando de un proyecto normal, de unos 2.000 metros cuadrados. En la combinación 2 estamos hablando de más o menos un 7% de mermas en la totalidad de la cubierta. Pero si nos vamos a la combinación 16, estaríamos hablando casi de un 2% de mermas. Eso al final, como comentábamos, significa menos tiempo de soldadura y además menos pérdida de lámina en ese solape. Y aquí os quiero dejar un resumen para que veamos esta solución mixta, que es lo que normalmente sale más a cuenta según el proyecto que estemos estudiando. Pero las ventajas que más podríamos resaltar sería, como comentábamos, evitar cortar rollos, que vamos a tener, como vamos a tener menos rollos cortados, vamos a tener menos superficie de solape. Vamos a reducir el número de fijaciones de la lámina y del aislamiento, porque las fijaciones de la lámina, al ser un tornillo de mayor diámetro, tienen un valor de arrancamiento mayor que las fijaciones tradicionales. Y en resumidas cuentas, que es una instalación mucho más rápida. Arriba a la derecha lo que os quería mostrar era más o menos de un proyecto medio, los metros que se colocan siguiendo cada uno de los sistemas. Si estuviésemos hablando de una fijación en el solape, estos son números aproximados de nuestra experiencia, estaríamos hablando de 700 metros cuadrados al día. En cambio, si hiciésemos una fijación mixta,
haciendo simplemente inducción en las zonas FG, es decir, la combinación 8.1, estaríamos hablando de 1.000 metros cuadrados al día, es decir, un 43% más de superficie de cubierta terminada una vez pasada la jornada. Y bueno, aquí ha terminado nuestro webinar. Como os comentaba Eloy, yo soy la coordinadora de la oficina técnica y bueno, entre otros trabajos que hacemos, el tema de formaciones como este caso, formaciones también en la academia, también estamos cálculos de fijaciones de viento como los que os he enseñado en algunas diapositivas, despieces que necesitéis para algún proyecto en concreto de algún punto singular que no sepáis cómo resolver. Bueno, distintos trabajos en los que aportamos y que bueno, aquí estamos para ayudaros sin ningún tipo de compromiso y bueno, al final para colocar el sistema de la mejor manera posible. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas, Patricia, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante. Estoy seguro que nuestros oyentes han aprendido muchas cosas. Y bueno, si tienen, vamos a dar paso al turno de preguntas. Por favor, que nos comenten en el chat las preguntas que puedan tener. Y bueno, sí que tenemos algunas preguntas. Una primera pregunta habla de si la fijación por inducción requiere menor esfuerzo para los instaladores en comparación con la fijación tradicional de arandela y tornillo. Al final, la fijación por inducción, la forma de instalarla atornillando el tornillo va a ser de la misma manera, pero sí que hay que entender trabajo como tal, al colocar una fijación de cada tipo no va a haber diferencia, pero sí que vamos a tener menos fijaciones y por lo tanto la persona pues va a tener que colocar menos y por lo tanto pues el trabajo va a ser inferior. Vale, muy bien. Pues tenemos otra, es que si se puede comprobar una vez se ha instalado la inducción, que la inducción se ha realizado correctamente. Como comentaba antes, tenemos dos maneras de comprobar que esa inducción se ha hecho correctamente. Una sería la del émbolo, para comprobar que al final la soldadura, por llamarlo de alguna manera, la adhesión de la lámina con la plaqueta se ha hecho correctamente. Si el émbolo no hace que la lámina se mueva, la fijación estaría correctamente hecha. Si la lámina se mueve, pues tendríamos que volver a repetir ese paso. Es muy importante que se realice siempre la calibración de la máquina para evitar que esto nos pueda pasar, porque no solo nos hemos podido saltar una de las fijaciones, sino que también hemos podido o evitar que la lámina se pegue porque hemos utilizado poca temperatura o que la lámina se queme. Entonces es importante que se haga la calibración de la máquina. Y luego además también podemos contabilizar el número de fijaciones que hemos colocado y comprobarlo con las fijaciones que nos indica la máquina que se han realizado. Muy bien. Y tenemos otra pregunta que trata de si podemos realizar la instalación por inducción con láminas sintéticas, pero de PVC plastificadas, y de si BMI tiene estos productos. Efectivamente, nosotros contamos con láminas de PVC, que sería la Monarplan FM. Con esta lámina también podemos realizar la inducción sin ningún problema, solo que hay que tener en cuenta que la plaqueta es distinta. La plaqueta de la plaqueta de inducción del TPO y del PVC son diferentes, entonces según la lámina que vayamos a utilizar, se utilizarán unas plaquetas u otras, porque al final el adhesivo es distinto para cada tipo de lámina. Muy bien. Pues ya por último, pues si nos puedes decir un email donde nuestros oyentes puedan referirse por si tienen alguna duda adicional. Sí, os dejo el mío para cualquier consulta o duda que os haya podido surgir, os la responderemos encantados. Sería patricia.medina@bmigroup.com. Vale. Pues nada, ha sido un placer pues
participar en este webinar muy interesante y nada, os emplazamos a seguir nuestra web para nuestros futuros webinars y estar al día de nuestras novedades. Muchas Muchas gracias por gracias vuestra por vuestra atención. Gracias, Buena Patricia. tarde. Muy Adiós, bien. adiós, Hasta adiós. luego.